Hola, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. En este día el tema que estaremos revisando es el de conjuntos. Bueno, va a ser una introducción. En varios días vamos a estar trabajando con esto de los conjuntos. Y bueno, después de lo que se haga en esta parte, pues ya pasaremos a lo que corresponde más a nuestro curso, que es el estudio de los números reales. Entonces, como les comentaba ayer, pues mañana miércoles con Daniel van a estar revisando algo más de lógica y de tablas de verdad y bueno, otras cosas. Entonces es importante que asistan también a las ayudantías porque con Daniel igualmente se verán algunos temas. Nosotros sobre conjuntos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues para iniciar vamos a pensar a un conjunto pues como una colección de objetos donde pues podemos saber de alguna forma cuándo algo es elemento del conjunto o no es elemento. O sea, podemos distinguir eso. Esta, Esto que estoy escribiendo aquí, pues no es la definición así súper formal de conjunto. Para eso necesitaríamos pues, ver muchas más cosas que normalmente lo ves así con todo detalle en un curso de teoría de conjuntos uno, por ejemplo, que es una optativa de matemáticas y algunas otras carreras de quinto semestre. Entonces, digamos que por lo pronto, pues esto va a ser para nosotros un conjunto. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con los conjuntos? Pues en un conjunto me interesa mucho saber qué elementos tiene o cómo puedo pues, saber de qué conjunto se trata, ¿no? Entonces, bueno, ayer ya se utilizó este símbolo, aquí está escrito nuevamente, es el símbolo de pertenencia, está como E. A veces me va a salir más decente que otras, pero más o menos es algo así, ¿no? Así que es como una E de euros. Entonces, bueno, vamos a utilizar este símbolo para indicar cuando este X es elemento de A. También puedo decir X pertenece a A, X está en A, o X es miembro de A, pues hay muchas maneras de decirlo. Y cuando X no sea elemento de A, pues voy a utilizar este mismo símbolo, pero pues con una diagonal, así como en la igualdad cuando decimos que algo es distinto. Entonces vamos a usar el símbolo así para indicar cuando X no pertenece a. O de igual forma puedo decir X no es elemento de A, X no está en A. Entonces, pues casi siempre vamos a estar utilizando cientos de veces este símbolo, bueno, cualquiera de estos dos, dependiendo del caso. Y bueno, la otra cosa que les comentaba que me interesa mucho hacer con el caso de los conjuntos, pues es describirlos de alguna forma. Entonces, esta descripción de un conjunto, pues puedo hacerla de dos maneras. Una es, si el conjunto tiene pocos elementos, pues puedo dar la lista completa de todos sus elementos y con eso pues ya estaría descrito totalmente el conjunto. O en ocasiones, pues no se puede hacer eso, describir la lista completa, pero también puede ser posible dar algunos elementos y usar puntos suspensivos para indicar que la lista continúa. Eso siempre y cuando sí quede claro cuáles son los elementos que siguen. O sea, vamos a poner, bueno,
Y a este tipo de descripción del conjunto, pues se le llama por extensión cuando doy sus elementos. Entonces vamos a poner algunos ejemplos de esto. Yo puedo decir un conjunto A, pues es el conjunto que tiene a estos números que estamos escribiendo, digamos, del 0 al 9. Entonces, esta sería una descripción del conjunto por extensión. O en el caso, digamos, de los puntos suspensivos, pues podría poner 10, 11, 12. Y estos puntos suspensivos. Entonces aquí, pues lo que estaríamos considerando es que en la lista seguirían pues todos los números naturales, digamos a partir del 10, o sea aquí sigue 14, 15, 16 y continúas indefinidamente. Bueno, esto vamos a ponerle B. Y como tercer ejemplo, pues también puedo escribir, no sé, puntos suspensivos aquí antes de poner coma y sí, menos 6, menos 4, menos 2, 0. 2, 4, 6 y otra vez puntos suspensivos. En el caso del conjunto C, pues, ¿cómo lo describiríamos? ¿Qué elementos tiene C? ¿Qué tipo de números? ¿Enteros? ¿Todos los enteros? ¿Los enteros pares? Ajá. Entonces aquí también pues se entiende que tanto hacia atrás como hacia adelante, pues continúo la lista con todos los pares negativos, pares positivos, ¿no? Y bueno, ya para no poner todo con números, pues puedo poner el conjunto de las estaciones del año. Igual poniendo todos sus elementos, ¿no? Entonces esto es por extensión. Y la otra manera de hacerlo, pues le vamos a llamar por comprensión. Y esto es dando una proposición, una propiedad que describa los elementos, es decir, que resulte la proposición verdadera únicamente para los elementos del conjunto. Por ejemplo, a ver, de estos conjuntos que tengo aquí arriba, podría decir A. La manera de escribir esto sería, voy a poner X, pongo esta línea vertical que me voy a leer como tal que o tales que, dependiendo. Entonces este es el conjunto de las X, tales que X es un dígito. Entonces los dígitos, bueno, son los números del 0 al 9, los números enteros que están aquí. Esa sería una manera de describirlo. Entonces esto lo estaría haciendo por comprensión. En el caso del conjunto B, bueno, para alcanzar a ver los demás conjuntos, vamos a ponerlo por acá y ahorita lo ordenamos. Pues igual puedo poner así X, tales que, pues X
es un número natural. O sea, X pertenece a conjunto N. Bueno, esto vamos a ponerlo acá. Es el conjunto de números naturales. Y además de que es natural, pues tiene que ser mayor o igual a 10. Aquí, por ejemplo, pues puedes utilizar ¿sí? Esta letra o ponerlo así. Aquí pues, es a tu elección. Siempre y cuando pues sí se distinga. Entonces, esa sería una manera de describir el conjunto B. Es el conjunto de X, tales que X es un número natural y X es mayor o igual a 10. En C, pues ya me dijeron que son los pares, todos los enteros pares, entonces C lo podríamos poner así, como... Igual, si quieres utilizar otra letra, pues también se puede. Tenemos el conjunto de las Y's, Z, tal que Y es un número entero, o sea, Y está en este conjunto Z, y Y es par. Aquí, por ejemplo, pues no me convendría mucho usar la misma letra porque se vería raro, se confundiría. Entonces aquí mejor uso el símbolo en la conjunción. Y por último en D, pues puedo poner conjunto de las X, tales que X es una estación del año. Entonces lo que estoy poniendo después de esta línea del símbolo de tal que dentro de esto de los conjuntos, pues es la propiedad que describe a los elementos, o sea, la que únicamente es verdadera para los elementos del conjunto y pues va a ser falsa para todos los elementos que no estén en el conjunto. Entonces esto es una descripción del conjunto por comprensión. Entonces, tenemos estas dos maneras. Extensión, que es dando la lista de elementos, ya sean todos o usando estos puntos suspensivos para indicar cuáles son los que siguen siempre y cuando quede claro eso. O sea, por ejemplo, si yo pusiera 1, 2, aquí tal vez alguien diga sigue 3, 4 y todos los demás naturales. O pues puede que alguien piense, son las potencias de 2. O sea, es 2 a la 0, 2 a la 1 y luego sería 4, 8. Entonces aquí todavía no estaría claro, pues sería más conveniente poner más elementos para ya después los puntos suspensivos. Entonces estas son las dos maneras en las que puedo describir los elementos a un conjunto. De aquí, ¿hay alguna pregunta, comentario? No, todo bien. No, pero que era la Z mayúscula. Es el conjunto de números enteros. Bueno, entonces hoy vamos a intentar ver nuestras primeras demostraciones en este curso ya más formales. Entonces, antes de eso, pues nos falta dar algunas definiciones para... Sí,
entonces por extensión sería así como poner todos los números y si es que se entiende, bueno, todos los elementos, y si es que se entiende qué elementos siguen, podemos poner puntos suspensivos. Y por comprensión sería ya más como escribir una proposición, ¿no? En el conjunto. Sí, así. Ah, vale, gracias. Sí, también, bueno, algo que no pusimos aquí, pero es posible, es utilizar los puntos suspensivos pues, en la parte del medio, es decir, si no sé, quiero, el conjunto E consta de todos los enteros desde el -3 hasta el 40, pues si tengo mucho espacio y paciencia, puedo ponerme a hacer la lista hasta llegar al 40, pero pues otra forma sería en algún momento, aquí intermedio, poner los puntos suspensivos, ¿no? Siempre y cuando pues sí quede claro que aquí van pues todos los números que faltan entre el 5 y el 38. Aunque, por ejemplo, pues en este caso sería más conveniente usar, bueno, describirlo por comprensión. Es decir, aquí pues poner es el conjunto de los X tales que X está en Z, o sea, es un número entero, y X es mayor o igual que 3 y menor o igual que 40. Otra forma de escribir esto por comprensión, pues es que en lugar de poner estas dos propiedades después del tal que, lo escribas como X en Z, o sea, el conjunto de los números enteros, tales que X es mayor o igual que -3 y menor o igual que 40. Este sigue siendo el conjunto E. Entonces es mucho más breve y también más claro que poner esta superlista con los puntos suspensivos. Entonces ya dependiendo de qué nos convenga, pues es la manera en que podemos describirlos. Vale, profe, gracias. Entonces, bueno, vamos a poner un conjunto muy importante, que es el conjunto vacío. Bueno, a ver, que no salga tan feo. Algo así. Este pues va a ser el conjunto que no tiene elementos. Y bueno, vamos a poner ahora una definición. De cuando un conjunto pues es subconjunto de otro. Entonces, si tengo dos conjuntos, bueno, los conjuntos normalmente los vamos a estar denotando con letras mayúsculas, como lo hicimos aquí arriba. A los elementos con letras minúsculas. Se podría hacer de otra manera, o sea, tú puedes tener un conjunto al cual denotes con una letra minúscula, pero bueno, nosotros lo vamos a hacer así como para tener como más claro cuáles son los que nosotros consideramos como conjuntos.
O sea, si tú lo escribes de otra forma, pues no es incorrecto. Solo es para evitar confusiones adicionales. Entonces, si tienes dos conjuntos A y B, vas a decir que A es subconjunto de B. O que A está contenido en B. Si cada elemento de A también es elemento de B. Y bueno, esto como lo vamos a denotar, pues es con este símbolo que es como C. A está contenido en B o A es subconjunto de B. Generalmente, pues aquí no voy a poner esta línea de abajo. Dependiendo de si tú consultas en algún libro, pues puede aparecer así o así. Ahorita, bueno, un poco más adelante hablamos de la diferencia entre estas dos notaciones. Pero bueno, la que vamos a usar aquí es con la C nada más. Y entonces dentro de esto de que A sea subconjunto de B está la posibilidad de que los conjuntos sean iguales. En caso de que no, bueno, O sea, eso es, por ejemplo, hablamos el conjunto de números naturales y el conjunto de números enteros. Entonces podríamos decir que Z es un subconjunto de N. ¿Sí? al revés. N es subconjunto de Z. Sí, ahorita lo ponemos como ejemplo si quieres. Ah, Entonces, si A es subconjunto de B, pero A es distinto, bueno, antes de eso. Es una definición, vamos a poner otra que es, dos conjuntos van a ser iguales, pues si tienen los mismos elementos. Eso, pues también lo podemos decir como que, pues cada elemento de A tiene que ser elemento de B y viceversa. Y bueno, vamos a ponerlo completo, cada elemento de B es elemento de A. Entonces, lo Profe, que estamos poniendo aquí, sí. entonces una duda rápida. La dirección de, bueno, arriba, en la definición de arriba de que un conjunto contiene al otro,
La dirección en la que va como la herradura significa de que en ese caso, por ejemplo, A contiene a B o es B contiene A. B contiene A. B Sí, o contiene sea, A. sí, aquí estamos diciendo, bueno, vamos a ponerlo, pusimos A es subconjunto de B, o sea, A digamos que es el conjunto pequeño, Ok. A está contenido en B, Ajá. y entonces otra manera equivalente de decir esto, pues es B contiene A. Ok. Sí, sería Y como si la la tercera dirección forma. si la dirección de la herradura se gira, entonces querría decir ahí de que A contiene a B, ¿no? Sí, sí, este símbolo de aquí, pues usualmente nosotros lo ponemos como que en esta dirección, así como está escrito, pero también se puede poner al revés. Es como cuando ustedes trabajan con desigualdades con números, ¿no? Tú puedes decir 3 menor o igual que 5 o 5 mayor o igual que 3, ¿no? Significan lo mismo. Entonces acá también puedes poner B. Siempre me sale muy feo esto, pero voy a intentar hacer planos para que mejoren estos símbolos. Bueno, estas dos significarían lo mismo. O sea, en ambos casos A está contenido en B. Entonces digamos que aquí, igual que en la desigualdad, importa la dirección en la que esto vaya. Ok. Y si se deja el mismo orden de ahora sí, de los conjuntos, o sea, de que no cambió, o sea, de que Ajá, nada más en la parte de arriba, sí sí, es querría lo que decir, tú decías. Ajá. Sí, si lo ok, pongo así, A contiene a B o B es subconjunto de A. ok, vale. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, bueno, dos conjuntos van a ser iguales, decía si tienen los mismos elementos. Es decir, todo elemento del conjunto A tiene que ser elemento de B y todo elemento de B debe ser perdón, debe ser elemento de A. Estos dos enunciados, pues lo que me están diciendo es una contención. O sea, cuando yo digo cada elemento de A es un elemento de B, pues es lo que escribí aquí arriba. Es decir, otra manera de decir esto, pues es que para que A sea igual a B, necesito que A esté contenido en B y además, como cada elemento de B también debe ser elemento de A, pues B está contenido en A. Entonces, bueno, con símbolos, como podría escribir esta definición. Vamos a ponerle aquí. Def es definición. Entonces, para que un conjunto sea igual a otro, pues deben ocurrir estas dos cosas. Que A sea subconjunto de B y B sea subconjunto de A. Ahora, lo que iba a escribir antes es que dentro de esto de la contención, bueno, de los ejemplos que me habían comentado, pues dijeron conjunto de números naturales está contenido en conjunto de números enteros. Porque todo número natural, es decir, cualquier elemento de n, también es elemento de z, o sea, también es entero. Al revés, no. Entonces, igual que con lo de la pertenencia, para decir que no está contenido, pues vamos a usar este símbolo con la diagonal. Ahorita escribimos eso. Y la otra cosa que les comentaba es que, pues dentro de la contención se incluye cuando los conjuntos son iguales. O sea,
el conjunto de números naturales está contenido en sí mismo. Entonces vamos a poner esto de la negación de la contención por aquí. Nos vamos a escribir así para indicar que A no es subconjunto de B o A no está contenido en B. En el caso de que sí esté contenido o que sea subconjunto, pues nuestra definición dice que todo elemento de A debe ser elemento también de B. Que no esté contenido, pues es que no se cumpla esto de arriba, es decir, que tenga al menos un elemento de A que no esté en B. Entonces, si yo quiero mostrar que A no es subconjunto de B, basta con que encuentre un elemento que pertenezca a tal que X no pertenezca a B. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que pusimos de los enteros, pues esto ocurre que Z no está contenido en N porque, bueno, puedes dar tu entero negativo favorito, o sea, el -1, pertenece a los enteros y -1 no pertenece al conjunto de números naturales. Entonces, con esto, pues ya estamos asegurando que no todo elemento de Z pertenece al conjunto de números naturales. Y entonces, pues, esta contención no es cierta. ¿Alguna duda de estos ejemplos? No, profe, todo bien. Espérame. No, espera, espera. Todavía lo sigo razonando. Ah, bueno. Ah, no, todo bien, ya. Todo bien, todo bien. A dormir. Profe, una pregunta. Sí, Eh, ese -1 que puso que pertenece a Z y -1 que no pertenece a N, ¿es el mismo ejemplo como si pusiera X? ¿O por qué puso el -1? porque si yo pongo X, así nada más, pues no sabemos quién es X. Entonces aquí como, o sea, lo que necesito es dar un elemento así específico que cumpla estas dos. Tengo que decir exactamente qué elemento es. Sí, o sea, si yo pongo así, X está en Z y X no está en N,
pues yo te preguntaría quién es X. ¿Qué tal si para mí X es 5 y entonces 5 sí está en Z y 5 también está en los naturales, ¿no? Entonces aquí estamos dando un elemento específico que cumpla esto, de que está en el primer conjunto y no está en el segundo. O sea, por ejemplo, igual si yo pongo que el conjunto A, como otro ejemplo, A es el conjunto que tiene a B y C minúsculas. Ya me pasé a C, pero seguía B. B es AC. Bueno, y con estos dos. Estos son dos conjuntos. Normalmente vamos a usar esta palabra de sea o sean para pues describir algo. Entonces aquí A y B son estos conjuntos, en mi ejemplo. Y en este caso, yo tengo que B si es subconjunto de A, porque se cumple que todo elemento de B es elemento también de A. Esa es la definición que habíamos puesto arriba. Y bueno, como son pocos elementos, pues puedes así hasta verificarlo visualmente, decir, pues este elemento A sí está aquí arriba, este elemento C también. Y ahora en el caso de A contenido en B, pues yo sé que eso no es cierto. Entonces A no está contenido en B y en lugar de poner porque no todo elemento de A es elemento de B, pues puedo decir exhibir un elemento, que en este caso sería el B minúscula. B está en A, pero B minúscula no está en el conjunto B. Entonces estoy diciendo exactamente qué elemento, bueno, aquí solamente hay uno, aquí en el ejemplo anterior había muchos, pero basta con que yo de uno que pertenezca al primer conjunto y no al segundo, para decir que no está contenido. Ah, muchísimas gracias, profesor. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, habíamos puesto esta definición de cuando dos conjuntos son iguales, ¿no? O sea, si tienen los mismos elementos, y eso lo podemos poner como que pues, cada conjunto está contenido en el otro. O sea, si tienen que cumplir dos contenciones para que se dé la igualdad entre conjuntos, pues esto generalmente le llamamos doble contención. O sea, muchas veces cuando estemos haciendo demostraciones con los conjuntos, pues vamos a utilizar esa frase de vamos a demostrar la doble contención para concluir que los conjuntos son iguales. Y bueno, por último, en todo esto, ya dijimos que la contención incluye el caso en el que los conjuntos son iguales o puede que uno sea más pequeño que el otro en el sentido de que no son iguales los conjuntos, pero sí está contenido. Entonces vamos a poner aquí abajo que si A está contenido en B, pero A es distinto de B,
diremos que A es un subconjunto propio. De B. Y bueno, la notación que vamos a usar en este caso sería, ahora sí, poner esta línea y con una diagonal. Entonces esto lo que significa es que, vamos a ponerlo aquí abajo, que A es subconjunto de B, pero A es distinto. Entonces solamente vamos a usar la línea para poner la diagonal en caso de que sea subconjunto propio. Entonces no hay que confundirnos con esto de aquí y esto de acá. En el primero estamos diciendo que no es subconjunto y en el segundo que sí es subconjunto, pero no es igual a B. O sea, es un subconjunto propio. Entonces, de aquí de ejemplos, pues tenemos el que habíamos puesto con los naturales. Los naturales son un subconjunto propio del conjunto de números enteros. Porque sí está contenido, pero no son iguales los conjuntos. Entonces, bueno, si no tienen alguna duda de esto, sí, dime. Entonces, la única diferencia entre esa herradura de subconjunto propio y la otra que es solo subconjunto es que la de subconjunto se usa también para cuando son iguales los conjuntos. Sí, vamos a... Con estos dos conjuntos que teníamos aquí arriba, vamos a poner unos dos más. Bueno, aquí estaban A, B. Sí, aquí, por ejemplo, podemos decir que, bueno, para empezar, B es igual a C. Eso tienen los mismos elementos. Y entonces para que dos conjuntos sean iguales, pues basta con que cumplan eso de que sus elementos sean los mismos en ambos. Entonces el orden en que tú los escribas, pues no importa. Bueno, este D, mejor vamos a ponerle otra cosa. Este conjunto B también va a ser igual a D porque pues siguen teniendo los elementos A y C. Dentro de un conjunto, pues no importa cuántas veces escribas esto. Lo puedes escribir A 100 veces y de todas maneras es el mismo elemento. Entonces no importa el orden y tampoco importa cuántas veces aparezca si es el mismo elemento. Entonces A, B y C son el mismo conjunto. Ahora con respecto a esto de la contención propia,
Pues diría que B es subconjunto propio de A, porque sí es subconjunto, pero no es igual a A. Tiene a B, D y E como elementos adicionales. Ok, gracias, profe. En cambio, en el caso de A primero y después B, pues diría que A no es subconjunto de B. Bueno, vamos a poner un pequeño teorema. Y ahorita decimos qué es eso. Profe, y nada más rápido. Ahí sí se podría poner B es subconjunto de C o de D. Ajá, también es una afirmación válida. Ok, gracias. Lo único que no podríamos poner aquí es B subconjunto propio. No sé, de D. Esto pues sería falso, porque estaríamos diciendo que B no es igual a D y en realidad sí son iguales. B está contenido en D. Si yo pongo solamente la contención, pues eso sí es algo verdadero. Porque B es igual a D. Bueno, aquí en este teorema lo primero que dice es sean A, B y C conjuntos arbitrarios. Entonces, estos conjuntos no sé si contengan números, letras, personas o cualquier cosa. No sé de qué tipo sean sus elementos, solamente sé que son conjuntos. Entonces, bueno, lo que vamos a intentar demostrar son estas dos cosas. Bueno, un teorema es una proposición, un enunciado que tengo que demostrar, que puede ser demostrado y entonces vamos a demostrarlo, es decir, vamos a verificar que esto es cierto a partir de las definiciones que nosotros tenemos. Entonces, a ver, vamos a poner aquí. Demostración. ¿Qué hace a subconjunto de A? Bueno, ¿qué necesito para demostrar que algo es subconjunto? Pues vamos a recordar aquí arriba, según nuestra definición. La definición decía, aquí está, que A es subconjunto de B si cada elemento de A también es un elemento de B.
Entonces, en general, pues vamos a estar demostrando muchas contenciones. Entonces, para demostrar que un conjunto A es subconjunto de B, lo que hay que verificar es que pues todo elemento del primer conjunto, o sea, de A, de A mayúscula, es también un elemento de B, es lo que decía nuestra definición. Y entonces nuestras demostraciones para estas contenciones normalmente van a empezar así. Vamos a empezar diciendo sea X en A. Esto significa que voy a tomar un elemento cualquiera que esté en el primer conjunto. Luego, bueno, después de algunos pasos y utilizando la información que yo tenga, pues tengo que llegar a que este elemento X que yo tomé también está en B. Bueno, esa va a ser nuestra idea, así en general. Este tipo de demostraciones se van a ver así. Tomo un elemento de la izquierda y tengo que verificar que está en el conjunto de la derecha. Bueno, aquí en el 1 pues no hay mucho que hacer, porque yo empezaría diciendo sea X en A, o hasta directamente, pues todo elemento de A también es elemento de A, porque pues, es el mismo conjunto, ¿no? O sea, en el 1 en realidad pues, es inmediato, que es el mismo. Hasta se ve como raro escribir esto. Entonces aquí normalmente nosotros pondríamos es inmediato y ya. Es el mismo conjunto. En el 2 pues sí hay que hacer algo más porque son distintos. Bueno, ya no es la misma letra, no es el mismo conjunto, digamos. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tengo una primera parte que me dice, si pasa todo esto, entonces pasa lo de acá, que A está contenido en C. Esta parte de aquí, pues hay que recordar que nosotros lo estamos simbolizando con una implicación, con este símbolo. Entonces, para probar una implicación, pues hay varios métodos. Uno de los métodos pues, más utilizados es que yo suponga el antecedente, o sea, que dé por cierto lo que está aquí atrás, que A está contenido en B y B está contenido en C. Una implicación P implica Q. Una manera de hacerlo es
suponer que el antecedente, o sea, todo lo que sería P, es verdadero. Y a partir de eso, demostrar que, bueno, verificar que Q, el consecuente, también es verdadero. Esto pues le llamaríamos demostración directa. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí con este enunciado 2? Entonces, ¿cómo es esto? Pues en una demostración directa, usualmente lo que empiezo escribiendo es, supongamos que pues, todo el antecedente se cumple. Es decir, vamos a suponer que A sí está contenido en B y B está contenido en C. Ese es el antecedente. Y lo que tengo que demostrar es que A está contenido en C, el consecuente. Entonces, al inicio, pues en muchas ocasiones lo llegamos a poner así. Nada más como para no perdernos en nuestra demostración. Ya después con la práctica, pues no es tan necesario escribir esto del por demostrar, solamente como una guía para nosotros. Entonces esto de PD es entonces, bueno, ya tengo aquí la información, o sea, lo que estoy suponiendo, esto y esto, a eso le podemos llamar hipótesis. Y entonces a partir de nuestras hipótesis, que son que A está contenido en B y B está contenido en C, yo tengo que mostrar que A es un subconjunto de C. Entonces, como esto es lo que quiero demostrar, ya dijimos que para probar que algo es un subconjunto, pues hay que ver que todo elemento de A es también un elemento de C. Entonces, como voy a iniciar es poniendo sea X en A. Igual todavía, si te gusta mucho eso de escribir por demostrar, hasta podrías decir por demostrar, o sea, lo que tengo que verificar es que X es un elemento de C. Bueno, ya sé que X está en A. Una de mis hipótesis es que A es un subconjunto de B. Entonces, puedo decir, como A es subconjunto de B y X está en A, pues que sea subconjunto, recuerden que es que todo elemento de A también es de B. Pues aquí vamos a usar este símbolo de implicación para decir, entonces, X está en B. Y bueno, si hice esto, pues ahora puedo utilizar esta otra de mis hipótesis, que B es un subconjunto de C. Entonces, como B es un subconjunto de C,
y ya sé que X está en B, es lo que acabamos de decir antes, pues entonces X también tiene que estar en C. De hecho, aquí yo creo que le voy a poner igual con letras para este primer. X está en B. Y ya llegué a que X está en C. Es decir, tomé un elemento cualquiera de A, probé que está en C, y con eso ya puedo decir, que es el símbolo de por lo tanto, ahorita lo escribimos, que A es un subconjunto de C. Es decir, ya con eso terminé la demostración del enunciado. Entonces, a ver, déjenme copiar el punto aquí abajo. ¿Cómo se le llama ese axioma, profe? Sé que es un axioma, pero no sé cómo se llama. ¿A cuál? Al de, pues ahora sí, si una parte de un conjunto, o más bien si un conjunto pertenece a otro conjunto, y ese conjunto a la vez pertenece a otro conjunto, entonces el último conjunto engloba el primer conjunto. O sea, básicamente lo que usted acaba Pues de hacer, no, ajá, no es axioma. ¿no? Sí, porque un axioma es algo que yo doy por hecho. Ya cuando entremos en la parte de los números reales, pues vamos a mencionar axiomas. Sí, o sea, el axioma es un enunciado que yo estoy dando por hecho, que yo, digamos que forma parte de mis creencias matemáticas. Ese no lo Como una voy a verdad, demostrar si es axioma. como una verdad absoluta. Ajá. O sea, algo que para nosotros sea axioma es algo que nos creemos que es verdad y eso no lo demostramos. Ok, ok, Y entonces, cuando estoy demostrando algo, pues ya no es axioma, ok, ya pues, sería un teorema. Ajá, y el nombre de esto, pues es la transitividad de la contención, pero pues no es axioma. Es más bien un teorema que estamos demostrando. Sí, igual que es esto mismo con... Ay, ya le cambié de color. Sí, esto de la transitividad, pues está en muchos lados, por ejemplo, con desigualdad, que es algo que nosotros después vamos a demostrar también, que si X es menor o igual a y a su vez Y es menor o igual que Z, entonces X tiene que ser menor o igual a Z. A esto le llamaríamos transitividad de la desigualdad y aquí es transitividad de la contención. ok, va. Gracias, profe. Vamos a ponerle aquí. Entonces vamos a repasar qué fue lo que se hizo. Y ahorita me dicen si tienen más preguntas de esta parte. Entonces, este es el punto 2 que quería demostrar. Les decía, siempre que tenga una implicación, bueno, hay muchos métodos para demostrar las implicaciones. Uno de ellos es el método directo, la demostración directa. ¿En qué consiste? Pues en que yo suponga que el antecedente, o sea, lo que está después del sí y antes del entonces, es válido, es cierto. Eso es lo que estoy poniendo aquí arriba. Yo supongo que A sí está contenido en B y B está contenido en C. Y lo que tengo que demostrar en este tipo de método, pues es que se cumple el consecuente, es decir, que A está contenido en C, es lo único que tengo que demostrar aquí. Para demostrar esta contención, tomo un elemento en el primer conjunto, es decir, en A, y tengo que ver que pertenece al conjunto C, usando lo anterior. Entonces, si yo tomo X en A, como A está contenido en B, pues este X tiene que estar en B. Es como si fuera nada más pues por un camino de implicaciones. A partir de que X está en A,
yo llego a que X está en B usando esto que ya sé que es cierto. Y como X está en B, pues también tiene que estar en C, porque B era subconjunto de C. Entonces yo empiezo con que X está en A, y a lo que llego, usando la información que estoy suponiendo, las hipótesis, es que X está en C, y con eso basta para concluir que A sí es subconjunto de C, porque ya mostré que todo elemento de A sí está en C. Entonces, bueno, vamos a hacer varias demostraciones, pero de este primer ejemplo, de esta primera demostración, ¿hay alguna pregunta? Bueno, de aquí dijimos que este símbolo es por lo tanto. Y usualmente lo vamos a usar hasta el final para concluir lo que queríamos demostrar. ¿Alguna duda de aquí? No, todo cool. Bueno, no es de mi parte. Todo bien, profe. Bien, todo correcto. Bueno, igual si en algún punto tienen dudas, si no quieren esperar hasta el final para resolverlas, también pueden usar el chat y bueno, es como ustedes quieran. Está también esa posibilidad. Bueno, vamos a poner ahora pues yo creo que de una vez en este teorema, un tercer punto para ver otro tipo de demostración que pues habrá que ir practicando con el paso de las semanas. Bueno, el tercer punto que vamos a poner dice que el conjunto vacío está contenido en A. Entonces este es el que vamos a demostrar a continuación. Entonces voy a borrar este y voy a reescribir el punto que queremos demostrar ahora. Entonces, para demostrar esto, como es una contención, igual y podríamos decir, pues, intenta también lo del método directo de decir, bueno, toma un elemento en el conjunto de la izquierda y prueba que está en A. Bueno, el detalle es que si yo empiezo así, diciendo sea X en vacío, pues esto no tiene mucho sentido porque el vacío dijimos que es el conjunto que no tiene elementos. Entonces aquí como que, pues iniciar así estaría muy extraño. Entonces aquí vamos a hacerlo con otro tipo de demostración. Este es, vamos a ponerle demostración por contradicción o reducción al absurdo. Casi siempre que aparezca conjunto vacío, digamos que en más del 50% de las ocasiones, vamos a utilizar esto de contradicción. Bueno, ¿en qué consiste este método? Pues voy a suponer que lo que quiero probar no es cierto. O sea, digamos que esto de A contenido en, perdón, vacío contenido en A es lo que quiero demostrar. Yo todavía no sé o no he verificado si es verdadero o si es falso. Voy a suponer que esto es falso, lo que quiero demostrar.
Cuando digamos lo contrario, vamos a poner. Y a partir de eso, esa va a ser nuestra hipótesis, ¿no? A lo que vamos a llegar es a una proposición falsa en algún momento. Vamos a ponerle... Sí, porque este algún momento puede ser muy rápido o ya en demostraciones que sean más elaboradas, pues después de muchos renglones vamos a llegar ya a algo falso. A esa proposición falsa, pues es a la que le vamos a llamar contradicción. Mañana con Daniel, pues van a dar esta definición de contradicción. Pero bueno, contradicción es una proposición que siempre es falsa. Es decir, si tú haces la tabla de verdad, así como lo estábamos haciendo ayer, pues nosotros teníamos en algunos casos que la, no sé, implicación, la conjunción resultaba verdadera, en otros casos falsa, pero si en tu tabla de verdad siempre te aparece que la proposición es falsa, en todos los renglones, o sea, en todos los casos posibles, a eso le vas a llamar contradicción. Mañana pues también con Daniel se verá eso, pero esto es una proposición que siempre es falsa. Entonces, a ver, vamos a quitar esto. Esto es lo que queremos demostrar, el punto 3. Y entonces, ¿cómo empiezo? Pues suponiendo que esto de aquí no es cierto. Entonces vamos a poner aquí demostración por contradicción. Puedes poner también por reducción al absurdo, nada más que como es más largo de escribir, mejor pongo esto. Entonces empiezo suponiendo que no se cumple lo que quiero demostrar, es decir, que vacío no está contenido en A. Ajá, y entonces, si esto no se cumple, si vacío no está contenido en A, pues hay que recordar que para que un conjunto no esté contenido en otro, debe haber un elemento en el conjunto de la izquierda que no esté en el de la derecha. Existe un elemento X en vacío, tal que X no pertenece a. Esto de aquí, ahorita concluimos, pero por aquí arriba estaba, ¿no? Lo del... O sea, que A no está contenido en B, lo usamos para indicar que A no es un subconjunto de B. Le podemos poner aquí, es decir, hay que recordar que A si sea subconjunto, pues es que todo elemento de A es elemento de B. Existe
un elemento, al menos, puede haber muchos, X en A, entonces aquí hay que tener cuidado con esta parte de que si yo ya sé que A no es un subconjunto de B, o sea, si esto, digamos, es parte de mis hipótesis, pues puede que yo no conozca quién es A, quién es B, pero lo que sí sé es que A tiene al menos un elemento que no está en B, y como yo no sé, pues ni siquiera qué clase de elementos sean, pues aquí sí lo estaría denotando con X nada más, ¿no? Sé que este X, que quién sabe quién sea, es un elemento que está en el primer conjunto, pero no está en el segundo. En cambio, si yo quiero mostrar que no se da esta contención, o sea que A no está contenido en B, pues ahí no le puedo poner X porque nuevamente diría, pues, ¿quién es X? ¿Quién sabe? Aquí en este ejemplo, pues, sí exhibimos un elemento porque yo quiero demostrar la contención. Entonces, son cosas distintas. Si yo quiero demostrar que no se cumple la contención o si yo ya sé que no se cumple. Entonces, en el caso del teorema que estamos intentando demostrar, pues yo ya sé que vacío no es, bueno, es lo que estamos suponiendo, que vacío no es un subconjunto de A. Y eso quiere decir que existe un elemento X en el primer conjunto, es decir, en vacío, tal que X no está en A. Entonces, como estoy suponiendo esto, ya sé qué pasa, que hay un elemento en vacío que no está en A, pero pues esto ya, con esto ya tendría mi contradicción, porque pues yo sé que vacío no tiene elementos. Profe, ¿y entonces para Sí. qué sirve el conjunto vacío? ¿Cómo? Entonces, ¿para qué sirve el conjunto vacío? Uy, para muchísimas cosas que ya estaremos viendo en estos días. Bueno, entonces aquí la contradicción está en esta parte. Suponiendo que vacío no está contenido en A, pues ya tomé un elemento. Bueno, eso me dice que debe existir un elemento en vacío que no está en el conjunto A. La contradicción está aquí porque pues, el vacío no tiene elementos, así es como lo describimos. Y entonces, bueno, cuando yo llego a una contradicción, el símbolo que usualmente utilizamos es como un símbolo de exclamación, pero como en forma de triángulo. Entonces, este es el símbolo de contradicción que vamos a utilizar. Entonces, como ya llegué a algo falso, o sea, una contradicción, algo que siempre es falso, mi conclusión es que, bueno, esto que es falso llega a partir de
que yo suponga que vacío no está contenido en A. Entonces, mi conclusión va a ser que pues, sucede lo contrario, es decir, vacío sí es un subconjunto de A. Pero ahí no, pues también sería una contradicción si sí fuera un conjunto, ¿no? De A, porque si vacío es un conjunto, si vacío está en A, entonces eso quiere decir que existe un elemento en el vacío que sí está en A, y pues ese elemento en el vacío, pues es la contradicción, ¿no? No, es que, bueno, hasta el momento no hemos usado lo de los diagramas de Venn, que después aparecerá, pero no sé, con los conjuntos que teníamos antes, no sé, teníamos un conjunto que tenía A y C, eran los elementos. Dices ese, pues es un subconjunto del que habíamos puesto de A, B, C, D y E. Entonces, normalmente, por ejemplo, en esto de los diagramas de Venn, pues al subconjunto lo pones adentro del conjunto que lo contiene. Esto era, creo que el conjunto A y este es el conjunto B. En el caso del vacío, pues el vacío no tiene elementos. Ese va a estar contenido pues, en cualquier otro. Aquí no importa lo que yo ponga. Ajá. Sí se cumple que, pues digamos, todo elemento del vacío es elemento del conjunto A, porque pues en realidad como que no hay nada que verificar. O sea, para el conjunto, para el ejemplo del lado derecho, yo vi que pues este elemento A que está en B también está en A mayúscula. Este elemento C también está en A mayúscula y con eso pues ya sí está contenido. Acá, pues digamos que no hay ningún elemento que tomar para verificar la contención. Hay muchas veces, pues la frase que se utiliza es que es por vacuidad cuando se trata del conjunto vacío, de que no hay elementos con los cuales tengas que verificar la propiedad. Ok, Sí, entonces la ok. contradicción es si yo llego a que el vacío sí tiene elementos, pero así directamente, pues no tendría que tomar elementos en el vacío. Ajá. No, pero por eso, o sea, si pusiéramos que entonces existe X que pertenece al vacío, tal que Pero es que X son... ajá. sí pertenece a A. O sea, a un lado en donde pusiste el símbolo de contradicción, tal que pues también ahí podrías borrar el signo de no pertenencia y cambiarlo por uno de que sí pertenece. Ese. Sí, pero eso no es la manera en que hacemos las demostraciones directas. Sí, o sea, Esta esto es no más sería directo. necesario escribirlo así. Ok. Entonces se puede decir que el vacío es parte de cualquier conjunto, ¿no? Ajá, está contenido en cualquier conjunto. Ok. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, profe. No, creo que no. Bueno, vamos a poner algunas definiciones de operaciones con conjuntos. Que seguramente ya conocen, pero
que tener esta definición para todos, que es la unión, la intersección. A partir de ellas, pues vamos a demostrar algunas otras cosas. Entonces vamos a definir primero la unión. De A y B. Esta la denotas con una U. Y entonces A unión B, vamos a poner la descripción por comprensión. Entonces es el conjunto de las X tales que X está en A o X está en B. Entonces, con que X pertenezca a al menos uno de estos dos conjuntos, pues ya estaría en su unión, porque hay que recordar que este O incluye la posibilidad de que esté, bueno, que se cumpla una proposición, la otra o ambas al mismo tiempo. Profe, entonces en esta unión siempre se va a utilizar la disyunción. Sí, o sea, sí, este O pues es la que llamamos disyunción. Ah, ok. Gracias. Sí, que es lo que vamos a escribir ahora. O sea, para que X esté en A unión B, pues esto pasa, es equivalente a que X pertenezca al conjunto A o X pertenezca a B. Entonces esto es a partir de la definición. Y bueno, esto de aquí, ahora sí vamos a poner como un diagrama de Venn. Bueno, antes de rayar esto, como vamos a escribir algo muy similar para la intersección, mejor copiamos todo de una vez. Y ahorita ya lo modificamos. Ahí está. Entonces aquí, bueno, en el caso de la unión, si esto representa el conjunto A y esto el conjunto B, pues en la unión pondríamos los elementos que pertenezcan a al menos uno de los dos conjuntos. Esto sería la representación de A unión B. Bueno, más o menos, para no salirme mucho de... Y entonces cuando intentemos hacer demostraciones que tienen que ver con una unión, pues normalmente vamos a estar utilizando esta equivalencia, es decir, a partir de que X sea elemento de la unión,
yo sé que está en el primer conjunto o está en el segundo, no sé en cuál, ¿no? Y bueno, para la intersección, vamos a poner aquí, definimos la intersección de A y B. Que la vamos a denotar pues con esta U al revés. Y pues es el conjunto de los elementos que pertenecen a ambos conjuntos, ¿no? Es decir, aquí estaríamos hablando de la conjunción. Entonces, aquí iríamos a partir de la definición, tenemos que X pertenece a A intersección B. Sí, solo si X está en A y X está en B al mismo tiempo. Y entonces aquí en el diagrama, pues, yo creo que si lo ponemos más delgado, a ver si, ahí está. Tendría pues la parte de aquí en medio, nada más, ¿no? O sea, los elementos que tienen en común. Bueno, vamos a poner un pequeño ejemplo antes de intentar demostrar algo con estas dos operaciones. Entonces, en este caso, bueno, primero definimos la unión, A unión B, pues es el conjunto de elementos que están en uno o en otro. Puede estar incluido que estén en ambos. Entonces aquí A unión B consta de X, Y, Z y W. Que puedes ponerlos en el orden que tú quieras, ¿no? Que eso no afecta cuál es el conjunto. Y A intersección B son los elementos que están en A y B al mismo tiempo, es decir, X y Z. Bueno, entonces con estas dos operaciones pues podemos demostrar algunas cosas que... Déjenme pensar si es mejor hacerlo el jueves, igual y sí. Sí, nada más vamos a poner una última definición. Antes de la última definición, déjenme escribir un tercer conjunto. C es un conjunto que tiene únicamente a W. En este caso, pues tendría que B intersección C pues son los elementos que están en B y C al mismo tiempo, pues aquí no hay elementos en común. Entonces, como es un conjunto que no tiene elementos, la intersección, pues esto sería el conjunto vacío.
Entonces la definición que vamos a poner pues es, ay, era con este. Con respecto a esto de cuando la intersección es vacía, si A intersección B es igual a vacío, es decir, A y B no tienen elementos en común, pues vas a decir que son conjuntos ajenos. Que es el caso de B y C en el ejemplo anterior. O disjuntos. Ok, me gusta más ajenos. Sí, entonces, bueno, hasta aquí, si no ¿tienen alguna pregunta? No. No, profe. Bueno, entonces el jueves vamos a hacer pues, muchas demostraciones ya con los conjuntos. Son varios teoremas que involucren estas operaciones y otras que vamos a definir el jueves. Y bueno, hoy nos quedaremos hasta aquí. Entonces mañana nos toca ayudantía. Y si es Sí, así, esta vamos a ver cómo, semana... vamos a ver como Ajá, ¿qué? ejercicios. Aquí sí Oh, vamos a ver como ejercicios. ya les había comentado que en las ayudantías en este curso también incluyen temas. Ah, ok. Ok, Sí, ok. o sea, en ocasiones van a ser ejercicios que tengan que ver con lo que vemos, bueno, que ven conmigo, y en otras pues van a ver temas distintos. Entonces, por eso les comentaba que es importante que asistan también a las ayudantías. Ok. Vale.